Ya, Daniel, ¿se ve? ¿Se ve la hoja? Yo no veo, profe. ¿No ve, no Ya ve? ahí está, ahora sí. Ah, Ahora sí, ahora sí. ya. Bueno, hoy día vamos a hablar sobre la reflexión de la luz. ¿A qué se refiere la reflexión de la luz? Bueno, es un fenómeno por el cual las ondas luminosas que corresponde a una radiación, se va a propagar cuando choca a una superficie. Puede ser el piso, puede ser una pared, un espejo, etcétera. ¿Ya? Y cada uno tiene una velocidad determinada. Por acá tenemos, mira, fíjate bien, Daniela. Mira, acá tenemos, acá tenemos una superficie. Una superficie. Ahí tenemos una superficie, mira, ve. Lo que estoy marcando de negro, ahí está. Es una superficie. Puede ser el piso o una loseta, ¿no? Una loseta de un piso. Entonces, va a llegar una radiación luminosa. Por ejemplo, tú cuando enciendes la luz de tu sala, por ejemplo, tus losetas se notan que hay un brillo, ¿no es cierto? Hay un brillo. La radiación viene así, ve. ¿No? Choca acá, choca. Ahí está la dirección de la luz, por ejemplo, ¿no? La dirección de la luz toca acá y va a rebotar. Va a rebotar. Entonces, esa es una reflexión, ¿sí? Esa es una reflexión. O sea, cuando tú veas que un fenómeno luminoso llega a un punto, choca a un punto de una superficie, de una área o de un espacio, ¿no? Puede ser en un piso, en una pared, en un espejo, en una loseta, en una madera, etcétera. Y se produce este fenómeno que va a rebotar. Entonces, esto indica que se llama reflexión. Pero vamos a ver cuáles son los elementos que tiene la reflexión. ¿Cuáles son los elementos? Los elementos son rayo incidente, rayo reflejado, normal, ángulo de incidencia y ángulo de reflexión. Esos son los elementos principales. Primero, el rayo de incidencia. El rayo de incidencia la vamos a abreviar en RI. RI, R de rayo y de incidencia. O también llamado rayo luminoso antes de la reflexión. O sea, sí, mira, ve. Por ejemplo, mira. Mira. Yo voy a trazar este rayito de este color. Mira, este rayo que tú ves no ha llegado a tocar la superficie, ¿no? Mira, viene de acá, ve. Lo voy a hacer un poquito más claro. Mira, 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 Daniel. Llega el rayo luminoso, pero todavía no toca. Todavía no toca.
No llega al punto, no llega al punto. Ese se llama rayo incidente. Este es el rayo incidente. ¿Ya? Ese es el rayo incidente. Se le llama rayo incidente antes de que llegue al piso. ¿Ya? Antes de que llegue al piso. Ya. Ahora tenemos otro. Rayo reflejado. El rayo reflejado es el RR. R significa rayo y R se llama reflejado. O también llamado rayo luminoso producido tras la reflexión. Tras la reflexión. A ver, ¿dónde se encuentra esto? El rayo reflejado. El rayo reflejado, Daniel, el rayo reflejado es esto, lo que está de color celeste. A ver. Acá está lo de color celeste. O sea, tocó el rayo, o sea, el rayo incidente ya tocó el piso, ya tocó el punto, y ahora va a reflejarse. Se va a reflejar. Este se llama RR. Ya, RR significa rayo reflejado. O sea, después que haya tocado el punto, el piso, la superficie, ¿no? Después de que ya haya tocado, entonces se llama reflejado. O sea, ya se reflejó, ya rebotó, ya rebotó este rayo. Esto se considera el RR. Sería rayo producido tras la reflexión. Normal. ¿Cuál cosa es la normal? Es una recta. Aquí lo voy a trazar de color negro. Es una recta vertical a partir donde toca el rayo de incidencia, el RI, y después el rayo reflejado, RR. Esta vertical, esta línea de color negro, ¿ya? Se llama normal. Se va a representar con la letra N, ¿ya? Así que cuando yo les diga la línea normal, es la línea vertical, que se puede representar así como una línea continua, o si no, tú la puedes hacer así como puntos suspensivos. También las puedes representar así. Así. Sea el gusto del alumno. ¿Ah, chicos? Entonces, de esa manera, tenemos los tres elementos que conforman la reflexión. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Preguntas? Ninguna. No hay. Ya. Un ratito, chicos. Ya. Vamos a ver dos elementos más. Dos elementos más. Tenemos el primero, que es acá. Este ángulo. Ustedes saben muy bien, por geometría, que un ángulo se va a formar por la unión de dos
de dos rayos, dos líneas, y se va a formar un ángulo. En este caso, ustedes como estamos observando en la figura, este ángulo se va a llamar ángulo de incidencia. Y la vamos a representar con la letra I. Ángulo de incidencia. ¿Ya? Ese sería el ángulo de incidencia. Luego tenemos otro ángulo. Luego tenemos otro ángulo. Este ángulo está acá, de color naranja. Este es el ángulo de color naranja. Este ángulo la vamos a llamar ángulo de reflexión. Y la vamos a representar con una letra R. Pero para que sea ángulo, hay que ponerle un sombrerito arriba. Así ve. ¿Ya? Así le vamos a poner. Un sombrerito arriba que indique que es ángulo. Entonces, ahí están los elementos. Tenemos RI, el rayo de incidencia. Tenemos el RR, rayo de reflexión. La N, que es la línea normal. El I, que es el ángulo de incidencia. Y el R, que es el ángulo de reflexión. ¿Qué cosa es el rayo? El RI, el rayo de incidencia, ¿qué cosa es? Es la iluminación o el rayo de la iluminación antes de que toque el piso o la superficie. Y el RR es el rayo de reflexión. Es el rayo que se obtiene después que haya tocado el piso. Después, o sea, cuando ha habido el rebote, ¿no? La N, la línea N, es la línea vertical, es la línea invisible, es la línea imaginaria vertical que se va a considerar verticalmente con el punto donde toca la radiación, ¿no? Es la línea que va a dividir dos ángulos, perdón, que va a dividir este ángulo grande en dos ángulos pequeños. Estos ángulos pequeños, uno de ellos se va a llamar la I, que es el ángulo de incidencia, y el R, que es el ángulo de reflexión. El ángulo de incidencia se produce cuando la radiación de incidencia toca el punto y va a formar ese ángulo con la normal. Y el R y la R, el ángulo de reflexión, se va a considerar cuando haya ese rebote, esa radiación que haya rebotado y que forma dicho ángulo con la línea imaginaria vertical en la cual la llamamos normal. ¿Ya, chicos? ¿Preguntas hasta ahí? ¿Preguntas? ¿Alguna pregunta, muchachos? Pregunten. No, no, profe, ninguna pregunta. Ya. Entonces, voy a seguir. Los que tienen opción para encender su cámara lo pueden hacer, ¿ya? Por ejemplo, Daniel no puede porque tiene inconvenientes. Pero los demás sí pueden hacerlo. Vamos a ver las leyes de la reflexión. Las leyes de la reflexión. Acá. Las leyes de la reflexión. ¿Cuáles son las leyes de la reflexión? A ver. Primera ley. La primera ley. Ahí ustedes tienen su libro. O también en la plataforma les he dejado unas fichas. Ahí ustedes la pueden descargar y la pueden tener. La primera ley. ¿Qué dice la primera ley? Bueno, acá nos dice que fue descubierta por Euclides. Euclides, un gran matemático, geómetra. Y establece que el rayo incidente, el rayo reflejado y la normal trazada a la superficie de reflexión en el punto de incidencia se encuentran en un mismo plano.
O sea, ¿qué quiere decir, chicos, la primera ley? La primera ley nos dice que los dos ángulos, el ángulo de incidencia y el ángulo de reflexión que se haya creado en el fenómeno, estos dos ángulos, junto con la normal, se consideran en un plano. O sea, quiere decir como que si nosotros estuviéramos en una hoja de papel. Una hoja de papel, ¿no? Por ejemplo, es así. Tenemos una hoja de papel. Ese es el plano, ¿ya? Ese sería el plano. Y que lo que nos están indicando, el punto de incidencia, la superficie, acá es el punto de incidencia, aparece el primer rayo antes de tocar el punto, se va a llamar el rayo incidente, y luego una vez que haya tocado el punto, rebota, ese se llama el RR, que se llama rayo de reflexión, y la normal, que son una línea vertical, la normal, a ver, la normal, acá tenemos el RR, acá tenemos el RI, rayo de incidencia, y acá tenemos el ángulo de incidencia y el ángulo de reflexión R, y todo esto como si estuvieran pintados o dibujados sobre una hoja de papel. Eso es lo que nos da a entender Euclides, ¿ya? O sea que este fenómeno que se da en cualquier medio, eso lo vamos a estudiar como que si estuviéramos en una hoja de papel ahí graficadas. Eso hay que considerarlo así. Así nos dice Euclides. ¿Sí? ¿Se entendió? ¿Preguntas? A ver, ¿qué dicen, chicos? Bueno, No, profe, tampoco de mi parte ni pregunta. Ya. Entonces, eso es lo que nos da a entender. Que cuando tenemos un fenómeno de reflexión, este fenómeno lo vamos a considerar como que si fuese hecha en un plano de papel. Así igualito, por ejemplo, cuando usted ven televisión, ¿no? Ahí en su LED, ustedes ven en la pantalla los dibujos, ¿no? Así hay que considerarlos. Ahora, vamos a ver la segunda ley. La segunda ley de Euclides. O de la reflexión, perdón. La segunda ley de la reflexión. Acá. La segunda ley de la reflexión. ¿Qué nos dice? Bueno, dice acá, la segunda ley fue descubierta por el árabe Hal Hansen y establece que los ángulos de incidencia y de reflexión son de igual medida. Bueno, Hansen, no, bueno, creo que muy poco lo conocen, no lo han escuchado, porque ustedes siempre han escuchado no solamente Euclides, sino Pitágoras, han escuchado, por ejemplo, Descartes, ¿no? Descartes, Legendre, estos grandes matemáticos ustedes lo han escuchado, pero este árabe no lo han escuchado. Entonces este árabe es el árabe Hansen. Hassen. Entonces, este árabe, también matemático, nos dice que cuando se produce este fenómeno, tanto el rayo de incidencia como el ángulo de reflexión, se producen dos ángulos, entonces acá nos dan a entender que estos dos angulitos son iguales. Por ejemplo, acá el gráfico de la derecha, acá se va a producir, aquí se va a producir, chicos, acá el ángulo de incidencia, lo que está graficado en la izquierda, y el ángulo de la reflexión. Ahí está.
Este es el ángulo de reflexión. Entonces, estos dos ángulos, según el árabe, ¿no? Hassen, según este árabe, nos dice que estos ángulos son iguales. El ángulo de incidencia es igual al ángulo de reflexión. Ahí está, chicos. Esa es la segunda ley que nos dice. ¿Ya, muchachos? ¿Preguntas? ¿Dudas aquí? ¿Nada? ¿Todo bien? A ver, por ahí está nuestro amigo Renzo. Renzo, ¿está claro? Sí, profe. Ya. Así es. ¿Ya, chicos? Bueno, como los demás no me responden, voy a suponer que esto está claro. Ahora vamos a ver los tipos de reflexión. Bueno, lo que hemos visto anteriormente es un estudio analítico profundo, lo que corresponde un rayo, ¿ya? Por eso, chicos, es importante que ustedes traten de estudiar bien la matemática. La matemática, el álgebra, la trigonometría, la geometría. Ustedes tienen que estudiarlo bien esos cursos. ¿Por qué les digo? Porque si ustedes no se acuerdan lo que les enseñan en matemática, no van a entender esto. No vas a tener el concepto de ángulo, lo que es un plano, ¿no? Etcétera. O sea, para saber física es necesario el conocimiento de las matemáticas, ¿no? Es necesario. Entonces, así es, chicos. A ver, vamos a ver los tipos de reflexión. Miren, acá tenemos dos figuras. Acá tenemos dos figuritas. El primero es una reflexión regular y el segundo es una reflexión irregular. Miren, muchachos, ¿cuál es la diferencia entre los dos? ¿Qué creen? ¿Cuál es la diferencia entre los dos? ¿Qué diferencias pueden ver? ¿Qué diferencias pueden ver? A ver, ¿alguien? ¿Alguien puede ver alguna diferencia en estos dos gráficos? ¿Pueden participar? Que uno está más, las flechitas están como más derechas y los otros están dispersas. Claro. Esa es la diferencia, ¿no? En la primera, las flechitas están derechitas, ¿no? Miren, ve. A ver, un ratito voy a cambiar de... Ya, por ejemplo, la primera, como su compañero, están derechitas las flechitas, ¿no? Están derechitas. O sea, ¿estas radiaciones qué son? ¿Incidencia o de reflexión? ¿Ah? ¿El RI o el RR? ¿Qué cosas son? A ver, muchachos. Esta flechita que estoy trazando. Y por acá puedes ver más. ¿Qué sería esto? ¿RR o RI? A ver, ¿qué dicen? ¿Qué dijo, profe? Estas flechas que he trazado, ¿qué son? ¿RR o RI? Hemos hablado de dos tipos, el RR y el RI. El RR significa rayo de reflexión y el RI significa rayo de incidencia. El rayo que yo he trazado, estas dos flechitas, que son los rayos, ¿qué sería? ¿Rayo de reflexión o rayo de incidencia? ¿Qué son? A ver, ¿qué dicen ustedes? RR. RR, pues claro. Pues.
Rayos de reflexión. Les he dicho bien claro. El RR son los rayos que rebotan. Son los rayos que rebotan después de que la radiación haya tocado el piso, ¿no? O sea, viene el rayo de incidencia, así, lo que estoy trazando, y choca acá, en la superficie, al piso, y luego va a rebotar. Este se llama RR. O sea, el RR cuando rebota, y el RI es cuando ingresa. Por eso que también le llaman rayos que ingresan o rayos de incidencia. ¿Ya? Entonces, miren, cuando el rayo de incidencia llega al piso y los RR, o sea, la radiación de reflexión, ingresan, como dijo su compañero, ingresan derechitos, ¿no? Derechitos. Eso se llama reflexión regular. Todo esto se va a llamar reflexión regular. Así se ha tomado este nombre. Reflexión regular o llamado también especular. Tiene otro nombre. Reflexión regular o también reflexión especular. Ejemplo. ¿En qué se da esto? Un ejemplo. ¿En qué se da? Miren. Cuando ustedes se ven en el espejo, ¿en un espejo se ven tal como están o ustedes ven borroso? A ver, ¿quién me dice? Cuando ustedes se acercan a un espejo, ¿Cómo estamos? claro, ustedes se ven tal como están, ¿no es cierto? Pero ¿por qué se ve así? ¿Por qué? Porque ese cuadro que se llama espejo tiene una sustancia muy especial en el vidrio que hace que cada radiación que toque en esa superficie, las reflexiones son ordenadas, son especulares o también reflexiones regulares. Y eso hace que nosotros nos veamos. También, por ejemplo, no sé si ustedes se habrán dado cuenta, cuando se han ido de campamento o se han ido de paseo y ustedes se han acercado en una laguna, ¿no? Ustedes habrán tenido esa oportunidad. Cuando ustedes se han visto en una laguna, se han visto ¿sí? Ahí cuando ustedes se han visto su rostro, ahí ha habido una reflexión regular. ¿Ya por qué? Porque las radiaciones del, las radiaciones de la luz del día, cuando han tocado el piso, esto han rebotado. Eso significa que ha habido una reflexión regular. Conclusión. Cada vez que ustedes se vean en una superficie, cada vez que cuando ustedes se vean en una superficie su rostro, sea claro o sea un poquito oscuro, pero se ve en su rostro, significa que estamos en una reflexión regular. ¿Ya? En una reflexión regular. En cambio, si usted se ve en una superficie donde se ve solamente se ve la oscuridad, o sea que esté bien pañoso, se ve su silueta, entonces quiere decir que esto es una reflexión difusa, ¿no? A ver, por aquí, Diego Castañeda, Diego, no sé si me escucharás, pero este es el salón de primero y segundo de secundaria. ¿Tú estás en qué estás? Diego. Bueno, este es primero y segundo de secundaria. Te estoy avisando, Diego, ¿ya?
Ya, luego de las tareas te voy a explicar en tu bloque. Ya, pues chicos, entonces, como les decía, esto es una reflexión regular. Pero como les dije, cuando usted se ve en una superficie donde se ve solamente su silueta, entonces quiere decir que es una reflexión difusa. A ver, yo les hago una pregunta. ¿Ustedes pueden verse su rostro en una hoja de papel bond, que es No, profe. blanca, por ejemplo? Blanca. ¿Se ven en una hoja de papel bond? No, ¿no es cierto? No se ven, pues, ni en broma. No se ven. Entonces, pero sí, ustedes logran ver que la hoja de papel bond, cuando le cae luz, ustedes ven una mancha blanca. Una mancha blanca que inclusive se ilumina. Por ejemplo, cuando hace bastante sol, o también ustedes pueden poner una linterna y esa linterna ustedes lo pueden incidir sobre la hoja de papel bond. Ustedes se van a dar cuenta que la hoja de papel bond va a tener un brillo, o sea, va a brillar como que quiere iluminar, así, ¿no? Va a iluminar. ¿Y eso se debe a qué? Es que todos los objetos blancos, los rayos que inciden van a rechazarse. Van a rechazarse. O sea, la hoja de papel bond, que es color blanco, va a rechazar todos los rayos que inciden sobre esa hoja. Por eso que cuando ustedes notan que cuando con una linterna, ustedes van a alumbrar ahí en esta hoja de papel bond, se van a dar cuenta que la hoja de papel bond va a tener un brillo blanco que como que va a iluminar, ¿no? Y una prueba, si ustedes se encuentran en su dormitorio en la oscuridad, pues, por ejemplo en la noche, ¿no? Ustedes encienden su linterna y lo van a dirigir en una hoja de papel bond, ustedes se dan cuenta que su cuarto está un poco iluminado. No está iluminado en su totalidad, pues, ¿no? Porque no es un fluorescente. Pero sí se nota que su papel bond está tratando o intentando iluminar su dormitorio, porque es blanco. Y como es blanco, las cosas blancas van a reflejar cuando la luz o los rayos los rayos luminosos tocan, ¿ya? Entonces, cuando eso ocurre, se va a producir como el de la figura de la derecha. Bien, chicos, la figura de la derecha. La figura de la derecha lo hace en forma desordenada, uno por acá, otro por acá, miren, todo, o sea, no tienen no tienen una uniformidad como en la figura de la izquierda, así, todo desordenado, ¿no? Así, porque va a tratar de iluminar externamente. Eso es lo que es una reflexión irregular, también llamada reflexión difusa. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Preguntas, dudas? Todo claro, profe. A ver, los demás chicos, su compañero Todo claro. Renzo dice que está claro. Bueno, Daniel también. José Alejandro, ¿está claro? Sí, profe. Facundo, ¿está claro o no se entiende? Bueno, no se olviden, todo objeto blanco siempre va a reflejar la radiación. Preguntas. En un objeto oscuro, por ejemplo, una hoja de papel negro, de color negro, ¿ustedes creen que va a reflejar la luz o no? A ver, ¿qué dicen? A ver, imagínense. Sobre una hoja de papel bond negro, si yo pongo la luz encima de ella, ¿va a reflejar?
¿Qué dicen? A ver, ¿qué dicen, muchachos? ¿Qué dijo, profe? ¿Puede repetir, por favor? Sobre una hoja de papel bond color negro, ¿va a reflejar la luz o no? ¿Qué dicen ustedes? Yo creo que no. No, pues No. jamás. Es como que si una hoja de papel bond negro, ustedes van a intentar verse su rostro. No se ven, ¿no es cierto? No se pueden ver. El rostro no se ve porque está oscuro. Entonces, los objetos de color oscuro, puede ser negro, también azul oscuro, etcétera. Esos objetos oscuros no jamás van a lograr iluminar. Si ustedes se acercan a verse su rostro, menos, ¿no? Eso es lo que ocurre porque el color oscuro va a absorber, escuchen bien, van a absorber toda radiación de luz. La van a absorber. ¿Ya? Van a absorber toda radiación de luz. Los colores oscuros absorben toda la luz. Por ejemplo, si usted es su dormitorio, vamos a pensar un ratito. Si nosotros, nuestro dormitorio, pintamos todo de color negro, nuestra fachada de nuestro dormitorio, pintamos de color negro y encendemos nuestra luz, ¿qué creen que pasaría? A ver, ¿alguien me puede decir? ¿Qué pasaría si nuestro dormitorio lo pintamos las paredes de color negro? E inclusive el techo, también color negro. ¿Qué pasaría al momento de encender nuestra luz? ¿Qué creen? La luz sería un poquito más potente, o sea, porque todo está oscuro y eso se reflejaría más, pero no hacia las paredes, sino que como está todo oscuro y cerrado, habría más luz. Seguro, cuando ustedes, si tuviéramos nosotros pintados nuestras paredes, nuestros techos, es más, el piso también pintado de color negro, les aseguro que lo único que ustedes pueden ver es su foquito que está encendiendo, pero no van a ver nada, va a estar oscuro, no se va a ver nada. Es lo Pero, profe, si que ponemos como por ejemplo una mesa, ¿sí se va a reflejar mejor o no? ¿no? Obviamente, pero en este caso se va a iluminar toda la mesa, pero al contorno va a estar oscuro. Así es. O sea, ustedes pueden poner 20 objetos, 30 objetos, los objetos se pueden ver, pero de lo que no se pueden ver son la claridad de todo el ambiente. Es lo mismo, por ejemplo, miren, a ver, yo les hago una pregunta y aquí terminamos. Dos alumnos, en esta época que hace bastante calor y el sol está ardiendo, dos alumnos salen, uno con un polo de color blanco y el otro con un polo de color negro. Pregunta, ¿cuál de los dos tendría sensación de calor? El de blanco. Eso. El de blanco tiene más calor, ¿sí? ¿Tiene más sensación de calor? ¿Seguro? Un polo de color negro y el otro de color blanco. Los dos se exponen al sol. Ahí están caminando por las calles en el sol. ¿Cuál de los dos tendría más calor? Yo creo que el blanco, profe, pero he ido con los dos polos a la calle con tremendo calor y con los dos sudé igual. Bueno, yo les digo que teóricamente el blanco no tendría tanto calor como lo del color negro. ¿Por qué? Porque hemos dicho que el color negro absorbe toda energía luminosa. Y entonces
cuando se absorbe la energía luminosa, el calor se queda ahí, la radiación o la energía queda ahí. En cambio, todo lo que es color claro, blanco sobre todo, va a crear una reflexión, o sea, se va a reflejar los rayos, no van a quedar ahí. Por eso, yo les invito a que vean el fenómeno del efecto invernadero. Vean ustedes el efecto invernadero. Puede hacerlo por YouTube o de repente por cualquier dirección de internet. Ustedes averigüen el efecto invernadero y ahí les habla de eso. Por ejemplo, los pollitos cuando son chiquitos en la granja le ponen digamos, unos toldos de color negro. ¿Y eso para qué? Para que el color negro absorban la radiación calorífica del sol y ese calorcito les dé a los pequeñuelos. Eso es la idea. Chicos, a ver, creo que alguien me está... a ver, por ahí. A ver, chicos, un ratito ya. Voy a tomarles una fotito. La foto y recuerdo. Chicos, regresen pues, dentro de un rato, pues dentro de 5 minutos, porque ya nos hemos pasado. Ya, chicos, regresen otro ratito, ya, porque nos hemos pasado. Ya, para